noches con todos, un gusto estar aquí. Es la tercera vez que participo en un encuentro, la segunda en Santiago, una en Buenos Aires. Y bueno, voy a resumir brevemente algunos de los puntos que voy a pasar luego a leer, porque en realidad, les comento, es un extracto de una pieza mayor que estoy trabajando, digamos un trabajo sí, académico, ¿no? Entonces voy a pues, explicar un poquito más o menos el contexto para luego hacer la lectura, un texto corto, pero que, como decía, ¿no? Igual está inmerso dentro de una publicación mayor que ciertamente se refiere a un problema que estamos viendo, bueno, en principio en el derecho, pero que lógicamente tiene un impacto en diferentes ámbitos, ¿no? El título, como se dijo, es Justicia sin Estado, una crítica al globalismo legal. Para empezar, quería precisar en principio qué podemos entender por esto el globalismo legal, ¿no? Y en realidad, el concepto, se los comento, lo extraje de un autor norteamericano, que es el profesor Posner, ¿no? Eric Posner, ¿no? En realidad es un profesor que es hijo de otro profesor que es bastante más conocido, que es Richard Posner, ¿no? Un autor vinculado a los enfoques económicos del derecho, ¿no? En este caso, su hijo es un constitucionalista y que, bueno, en cierto modo, ¿no? Aunque no lo cita de manera directa, pero se nota que ha trabajado a partir de algunas de las tesis centrales de un autor que es, creo, bastante conocido por nosotros, como es el profesor Carl Schmitt. Entonces, en este caso, ¿no? Posner utilizaba este término de globalismo legal, ¿no? Para referirse a la situación en la cual vemos que los jueces tienen un enorme protagonismo en la práctica del derecho y que piensan, ¿no? Estos jueces que pueden ser capaces de resolver todos los problemas, ¿no? Ahora, de hecho, por lo que significa también este concepto de globalización hacia secas, ¿no? Se entiende que los problemas que se manifiestan en estos tiempos son normalmente problemas globales, ¿no? O hay enorme cantidad de problemas globales, ¿no? Así que en ese sentido se confiaría en el derecho para resolver esos problemas globales, ¿no? Pero claro, como son problemas globales, entonces ya tendría que ser un derecho global, ¿no? Ahora, el problema, sin embargo, es que para que exista un derecho global tiene que haber un Estado global. Y de hecho, ya Schmitt y otros autores, ¿no? Nos señalaban la imposibilidad de que exista un Estado mundial, un Estado global, ¿no? Básicamente, pues porque ¿no? Un Estado global implicaría una identidad global, una identidad, ¿no? Común a todos y evidentemente, ¿no? Como ya lo decían también muchos pensadores reaccionarios, en realidad nosotros siempre nos identificamos a partir de una nación, ¿no? Y el concepto de ser humano, ¿no? Es un concepto político. En realidad, ¿no? Sería solamente un concepto político si es que, ¿no? Aquí, como diría Schmitt también, nosotros los terrícolas nos enfrentásemos a una invasión extraterrestre, ¿no? Como esas que se promocionan muchas veces en las películas americanas en los últimos años, ¿no? Y que de alguna manera podrían, ¿no? Inducirnos a pensar que hay una amenaza de esa índole y por lo tanto sí tiene sentido hablar de una sociedad global, de un mundo unificado, ¿no? De una humanidad, ¿no? Amenazada frente al enemigo extraterrestre, ¿no? Pero mientras esto sea solo ciencia ficción, pues lógicamente lo que tenemos son distintas identidades nacionales, ¿no? Y que además, ¿no? Van a estar siempre, bueno, ligadas también a un proyecto estatal, ¿no? Por otro lado, es cierto que hablar de un Estado global podría implicar, ¿no? A su vez también un poder enorme, ¿no? Ahora, en ese sentido, y ahí viene otro aspecto del texto que voy a leer que es sumamente importante, ¿no? Este poder enorme que podría ser la lógica de un Estado mundial o global, ¿no? En realidad se muestra ahora también como un poder fragmentado, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, básicamente porque hay un componente que ha sido siempre la inquietud, ¿no?, de grandes intelectuales de la Revolución Conservadora Alemana, ¿no?, bueno, Schmitt, Heidegger, Junger, ¿no?, los dos Jungers, y que es el tema de la técnica, ¿no? El fenómeno de la técnica que ha ido paulatinamente descomponiendo, ¿no?, la idea de poder y del Estado, ¿no?, ha ido minando la legitimidad de la autoridad, ¿no? Y por lo tanto, entonces, en realidad, ¿no?, ya lo que parecería ser un proyecto de un Estado mundial, en verdad sería una descomposición de diferentes elementos y fragmentos que pueden ser, ¿no?, componentes, ¿no?, de moral, de derecho, etc. O sea, lo que antes era la idea de un Estado, ¿no?, con su organización, con su administración de justicia, ¿no?, con sus principios y fundamentos, eso está siendo paulatinamente socavado por la técnica, ¿no? Como van a escuchar luego, ¿no?, la técnica en realidad es un instrumento, ¿no? Y como tal, entonces puede ser usado de diferentes formas o diferentes maneras, ¿no? La técnica tampoco arraiga, ¿no? Más bien la técnica nos desarraiga, como van a decir algunos autores que estoy citando acá, ¿no? Por ejemplo, claro, la técnica nos lleva al aire, ¿no? La técnica nos lleva al agua, ¿no?, al océano, nos aleja de la tierra, ¿no? Y justamente, ¿no?, la idea de identidad, de Estado, o de nomos, como diría Schmitt, es fundamentalmente la tierra, ¿no? Entonces, si nos traslada al aire, nos traslada al océano, entonces perdemos también nuestra identidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, también puede resultar un problema esto en relación a lo que significa la autoridad del Estado e incluso, ¿no?, el hecho que como ya no tenemos claramente nuestra identidad establecida, ¿no?, por estas cosas, entonces igual también es cierto que eso afectará, ¿no?, la soberanía, la voluntad, etc., ¿no? Entonces el gran problema, ¿no?, que se viene enfrentando ya desde la segunda mitad del siglo pasado es este fenómeno o demonio de la técnica. Y en ese aspecto, ¿no?, quería justamente abordar, ¿no?, cómo se puede relacionar este fenómeno de la técnica con lo que significa esta idea, ¿no?, de una justicia o de una legalidad global, ¿no?, que a su vez también operaría al margen del Estado, ¿no? Cuando surge el Estado, ¿no?, en principio, si recordamos las teorías del siglo XVI y XVII, ¿no?, que son las que nos explican ese nacimiento del Estado, ¿no?, por un lado, había quienes decían, bueno, el Estado surge cuando, ¿no?, aparece la descomposición de la estructura política anterior, que era el imperio, ¿no?, y en ese sentido hay un desorden, un caos que lleva a algunos a pensar que no existe ya ni derecho ni moral, ¿no?, que sería el caso, por ejemplo, de Hobbes, ¿no? Pero el autor que de pronto acá más nos interesa sería John Locke, ¿no?, el filósofo inglés del siglo XVII, quien justamente asumía que en un principio, en este momento inicial, antes de que surja el Estado, lo que ocurría era que las personas podían, digamos, ejercer la justicia por mano propia, ¿no? Entonces, esto de hecho generaba también situaciones de incertidumbre, inseguridad, ¿no?, de violencia de repente extrema, así que al final se decide dejar de lado esa capacidad de hacer justicia por mano propia y se traslada esto a una instancia, digamos, imparcial, que sería, digamos, una administración de justicia ya general, ¿no? Y este es básicamente, ¿no?, el punto de partida del Estado, ¿no? O sea, el Estado como administrador de justicia. Esto es importante porque justamente, ¿no?, la idea es que la justicia tiene que ir de la mano del Estado. Y si el Estado está siendo minado, está siendo socavado por la técnica, entre otras cosas, ¿no?, entonces evidentemente va a ser difícil poder hablar de justicia, ¿no? De ahí justamente el título de Justicia sin Estado, una crítica al globalismo legal, ¿no? Muy bien, entonces hecha esta breve introducción voy a pasar a leer el texto que es también todavía
pequeño, ¿no? Pero creo que hay algunas ideas que pueden suscitar discusión, ¿no? En todo caso, y luego de la presentación, bueno, creo que vamos a tener esa posibilidad. Igual, en algún momento puedo detenerme para hacer alguna observación, ¿no? Comentario. La sumida básicamente dice lo siguiente, ¿no? Pretendemos alertar sobre el peligro que puede generar un sistema de justicia sin un Estado que lo cobije, ¿no? Como sostuvo Carl Schmitt, el derecho siempre está ligado a lo político. Sin ello no podría haber derecho ni justicia. Por no ser viable la existencia de un Estado universal, la justicia constitucional planetaria, hoy en pleno desarrollo, habla más bien a favor de la existencia de una justicia sin Estado, ¿no? Esto no sería producto solo del avance de la técnica, sino también resultado de la ideología liberal, siempre en clara tensión con el derecho según fue inicialmente comprendido, es decir, como límite, como principio ordenador del espacio como nomos. Cuando el Estado pierde su autoridad vía la neutralización de la técnica, el derecho pierde también legitimidad y su función queda a manos de fuerzas económicas, morales, culturales, de tendencias globalizadoras totalmente despolitizadas, ¿no? Lo que quebranta el orden y la paz, ¿no? Justamente a eso me refería, ¿no? Cuando hablaba de que no podría haber un único poder mundial, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos ahora son distintas fuerzas económicas, morales, culturales, ¿no? que se disparan por todas partes de manera totalmente anárquica y digamos, y a pesar de ello, ¿no? Todavía surge esa pretensión de considerar que los problemas globales pueden ser resueltos a través del derecho. En este caso sería lógicamente el derecho internacional, ¿no? Que es digamos, el gran concepto que ahora se maneja en el discurso jurídico, ¿no? Dicho sea de paso, este derecho internacional que está por encima de los derechos nacionales, ¿no? Incluso hace poco, ¿no? Una sentencia respecto a un tema sobre una determinada píldora que parece que es abortiva, ¿no? Y un juez ahora, ¿no? Ha cambiado una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de Perú, ¿no? Básicamente siguiendo lo que la Corte Interamericana ha establecido respecto, ¿no? al tema del aborto, ¿no? Y entonces estoy haciendo un control de convencionalidad, ¿no? O sea, estoy siguiendo lo que dice la Convención y, ¿no? A pesar de que el derecho nacional diga A, ¿no? Si la Convención dice B, hay que seguir lo que dice la Convención, ¿no? Pero esa Convención justamente está constituida por estos jueces que no representan a ningún Estado, ¿no? Y sino que representan estas fuerzas, como comentaba, morales, culturales, ¿no? Ideológicas, que son las que dominan ahora el mundo jurídico en concreto, ¿no? Muy bien, la neutralidad de la técnica, el problema de la legitimidad y la despolitización del Estado, ¿no? Las propuestas liberales tan afines al legalismo contemporáneo han sido profundamente criticadas en el siglo pasado por el profesor Carl Schmitt, ¿no? Quien en diversos trabajos objetó seriamente la posibilidad de establecer un gobierno mundial porque, para empezar, decía, el mundo no es un universo, ¿no? Claro, aquí recordarán, para los que han leído a Schmitt, ¿no? Que él afirmaba más bien la idea del mundo como un pluriverso, no como un universo, ¿no? Porque finalmente lo que existe en la realidad son distintos colectivos que se agrupan justamente a partir de la relación amigo y enemigo, y por lo tanto, ¿no? Mientras exista el hombre en la tierra, pues siempre habrán relaciones políticas, ¿no? Y por lo tanto no tiene sentido hablar de un Estado mundial, dice, que abarque toda la tierra y a toda la humanidad, ¿no? Evidentemente uno de los rasgos más característicos de la modernidad ha sido un modo del poder impulsado por el desarrollo de la técnica. Cabe entonces preguntarse hasta qué punto el Estado y su autoridad podrán ser dominados y superados por la técnica, ¿no? El llamado globalismo legal será expresión de eso, ¿no? Aquí básicamente lo que está ocurriendo es lo siguiente, ¿no? El Estado se está convirtiendo en un objeto, ¿no? Del sujeto que en este caso sería la técnica, ¿no? O sea que se ha invertido la relación y por lo tanto el Estado y su autoridad está sometido a la técnica. El pensamiento alemán de de inicio del siglo XX, ¿no? En especial durante el periodo de entreguerras, ¿no? Estuvo muy atento a este aspecto de la técnica, ¿no? Ahí ya me refería básicamente a los dos Junger, ¿no? Ernst y Friedrich George, ¿no? que tienen un ensayo interesante sobre la técnica. Bueno, Heidegger también ese famoso ensayo, ¿no? sobre la técnica, bueno, Spengler, etcétera, ¿no? Entonces, decía, ¿no? No sorprende por eso que, al margen de la dificultad que surgiera un Estado mundial,
considerarán que este, de existir, sería extremadamente peligroso por lo inmenso e incontrolable de su poder, ¿no? Pero como decía, en realidad esa es una idea que ya yo creo que ahora puede ir un poco desvaneciéndose, ¿no? Ya que en verdad no hay un único poder, sino son fragmentos, ¿no? De distintos poderes, ¿no? Cada uno con su propia agenda, ¿no? Ahora que está tan fuerte el lobby gay, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es parte, ¿no? de esa fragmentación, ¿no? del mundo. Entonces, asistimos hoy, sin embargo, a la paradoja de que con el crecimiento del poder y la técnica, la autoridad del Estado se debilita enormemente, convertido al final en un objeto de la técnica que pasa a ser el nuevo sujeto. Esta pérdida se percibe también en el fenómeno contemporáneo del constitucionalismo, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Del derecho internacional, del constitucionalismo global, ¿no? De la moral, de la economía, que hoy ocupan el lugar que tuvieron siempre la política y el Estado, ¿no? Lo que queda no es la política ni el Estado, acotaba Schmitt, ¿no? Sino lo que queda es cultura, civilización, economía, moral, derecho, arte, entretenimiento, etc. Esto, por ejemplo, corresponde a... bueno, el concepto de lo político, ¿no? Sí. Luego, ¿no? Surge así la despolitización, con lo que también la autoridad política pierde sentido. En realidad, la despolitización y la afirmación de la unidad del mundo serían simplemente resultados del avance de la técnica y de la sociedad industrial. Esto lo sostuvo Schmitt, ¿no? En 1951 en esta famosa conferencia de la unidad del mundo que se dio, ¿no? En la Universidad de Murcia, en España. Bueno, hay una cita también de este texto, ¿no? De esa conferencia, perdón: el ideal de la unidad global del mundo en perfecto funcionamiento responde, dijo entonces, al actual pensamiento técnico-industrial, ¿no? No confundamos este ideal técnico con el cristiano, ¿no? El desarrollo técnico produce por esencia cada vez mayores organizaciones y centralizaciones. Se podría pues decir que hoy el sino del mundo es la técnica más que la política, la técnica como proceso irresistible de centralización absoluta, ¿no? A continuación, voy a desarrollar algunos conceptos que provienen de un autor muy interesante, ¿no? Un discípulo de Schmitt, ¿no? Un constitucionalista, no es tan conocido, Ernst Forshoff, ¿no? Forshoff tiene un texto, bueno, que ha sido traducido al español hace algún tiempo, que se llama El Estado de la Sociedad Industrial, ¿no? ¿no? Recomendable, este libro es estupendo, ¿no? Y en este texto de Forshoff, ¿no? El Estado de la Sociedad Industrial, justo ahonda, ¿no? En este asunto que estamos comentando ahora, ¿no? Y sobre todo evalúa muy bien, ¿no? Cómo es que ¿no? En Alemania, por ejemplo, en un primer momento el juez es un servidor público, ¿no? Es un funcionario del Estado, ¿no? Pero luego ya eso va cambiando y el juez se independiza, ¿no? Se independiza del Estado y paulatinamente entonces va dirigiéndose hacia este escenario del juez global, ¿no? Del juez que actúa, ¿no? En cualquier lugar y que no responde a ninguna lealtad nacional, ¿no? Entonces, el profesor Forshoff, ¿no? En 1902, ¿no? Falleció en 1974, en el estado de la sociedad industrial, ¿no? Dice, dicho estado, ¿no? Es el resultado del desarrollo de la técnica, ¿no? Que neutraliza y debilita definitivamente toda forma de autoridad y cambia la naturaleza de los problemas sociales y políticos. Cito a Forshoff, ¿no? La situación actual se caracteriza por el hecho de que la realización social ha llegado prácticamente a su culminación, mientras que la realización técnica, a causa de la enorme aceleración y del aumento de intensidad que ha experimentado en los últimos decenios, se ha convertido en el fenómeno predominante. Si hace algunos años la tendencia hacia la realización social podía considerarse como la fuerza matriz política más importante, hoy su lugar es ocupado por la técnica. En este cambio de prioridades se hace evidente una peculiaridad característica de la realización técnica. La técnica resuelve, ojo, solo problemas técnicos, no sociales, no políticos. Entonces, dice, bueno, continúa, pero tiene, a pesar de todo, sí, implicancias políticas y sociales. Al hacerlos obsoletos, ¿no? Los problemas sociales y políticos, elimina estos problemas, pero no por su resolución, sino por su superación. O sea, ya los da por superados este enfoque, ¿no?
La ley fundamental alemana, que es la que Forsskopf evalúa, ¿no?, denota un cambio sustantivo por el impacto de este fenómeno en la administración de justicia, ¿no? Esta ley fundamental entonces es la que comienza ya con el cambio, ¿no? Se aprecia allí una gran ampliación de la competencia de los jueces y se habla llamativamente de la independencia de la justicia frente al resto de las funciones estatales, ¿no? Entonces, ¿no?, tradicionalmente los jueces eran funcionarios del Estado, como les comentaba. Desde el siglo XVIII, ¿no?, tenían reguladas sus funciones y esto cambia con la ley fundamental, ¿no? El juez entonces ya no es un funcionario, ¿no?, aunque claro, es cierto que aún siendo funcionario, antiguamente también gozaba, ¿no?, de una serie de prerrogativas, ¿no?, inamovilidad, etc., ¿no? Entonces, bueno, continúa Forsskopf, ¿no?, básicamente, ¿no?, señalando que con el advenimiento de la sociedad industrial todo va a cambiar, ¿no? Se empieza a construir, dice Forsskopf, todo un mito alrededor de la administración de justicia como un tercer poder, ¿no? Ahora, lógicamente que muchos jueces también van a tratar de impulsar esta idea, ¿no? Porque claro, como son jueces, entonces van a tener mucho poder y bueno, siempre las inclinaciones egoístas, ¿no?, de los hombres se manifiesta y entonces han querido también contribuir en ese sentido, ¿no? Pero como si inicialmente la cosa era solo un funcionario, era un consejero judicial, ¿no? Esa era la traducción, ¿no?, del término al español, ¿no?, que se usaba para referirse a los jueces, ¿no? Y viene entonces ahora sí algo también importante, ¿no? Dice, como decía, se establece como un tercer poder, ¿no? Pero el problema de fondo, ¿no?, acota Forsskopf, estaba en que la sociedad industrial no podía generar autoridad, ¿no? Aquí viene el otro gran tema ligado a todo ese asunto, ¿no?, la autoridad, la legitimidad, que ya no puede mantenerse por la acción de la técnica. Entonces, este punto más o menos resumiríamos lo siguiente, ¿no? La modernidad introduce la técnica, esta a su vez produce un poder que poco a poco mina al Estado y a la política, de modo tal que distintos componentes básicos del Estado, léase la justicia, la moral, el derecho, se independizan, ¿no? Todo esto que estaba dentro del Estado ahora se vuelve autónomo y toman entonces vida propia. Y esto explicaría justamente el nacimiento, ¿no?, de este derecho o esta moral internacional, ¿no?, que es producto de esa situación de fragmentación. Como había comentado en la introducción, cuando nosotros hablamos del origen del Estado moderno, pues lo tomamos siempre como digamos, un actor importante en cuanto a lo que significa el asunto de la administración de justicia, ¿no? Sin embargo, ¿no?, esto ha ido, como decía, ¿no?, variando. A su vez también, ¿no?, vamos, como diría Schmitt en este caso, olvidándonos del concepto central del derecho y del Estado, que es el concepto de nomos, ¿no? Igual, aquí también para aquellos que han leído en algún momento el famoso texto El nomos de la tierra, ¿no?, una de las obras capitales de Schmitt, en donde encontramos precisamente esta noción de nomos como orden, ¿no? El derecho, el Estado es el orden, es el nomos, ¿no?, es el límite que se establece justamente para generar ese orden, ¿no? La técnica, como sabemos también, tiende a desdibujar ese nomos, ¿no?, esa línea, ese famoso borrado de la línea, ¿no?, que impide entonces que se pueda, ¿no?, establecer esta división y organización del espacio físico, ¿no? Como decía también, si la técnica nos aleja de la tierra, entonces nos aleja del nomos. Y por lo tanto, entonces también de lo que podría significar conceptos como de soberanía, autoridad, voluntad, etc., ¿no? En ese sentido, ¿no?, vamos viendo cómo se manifiesta la sombra del nihilismo. Un concepto que básicamente lo plantean también estos mismos autores, porque en verdad el tema de la técnica y el nihilismo van de la mano, ¿no? Básicamente entonces con esta manifestación del nihilismo, ¿no?, vemos cómo se va
digamos, generando estos problemas que estaba comentándoles en principio, ¿no? Ahora me refiero en este caso, ¿no?, a una cita de un filósofo tan interesante, Franco Volpi, ¿no?, quien justamente evalúa este problema del nihilismo y calza a la perfección dentro de la lectura que se está planteando, ¿no? Dice, bueno, sin espacio no puede haber orden, ¿no? Y es precisamente la técnica la que nos aleja poco a poco del espacio físico de la Tierra, ¿no? Nos lleva, dice Volpi, primero a los océanos, luego al aire, donde resulta difícil arraigar, ¿no? La técnica que todo lo uniforma y amalgama no puede en realidad constituir fundamento y orden alguno. Ella no reconoce ningún lugar en el que echar raíces, ¿no? En ese sentido, ¿no?, decía, ¿no?, si el hombre pierde su identidad al perder la tierra, ¿no?, y confundirse, ¿no?, en esta realidad forjada por la técnica, ¿no?, entonces uno se pregunta, bueno, si poco a poco el hombre va perdiendo su identidad, entonces también, ¿no?, va a ir minando su propia voluntad y su conciencia de propósitos y sentidos, ¿no? O sea, solamente cuando una persona tiene una identidad definida, entonces puede realmente saber qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, si yo no sé quién soy, no puedo saber qué quiero, ¿no?, qué quiero realizar, qué quiero hacer, y eso justamente es lo que va ocurriendo en este caso, ¿no? La soberanía propia del Estado, ¿no?, era finalmente la manifestación de la voluntad colectiva, ¿no? Pero al perder arraigo, esa voluntad también se va desdibujando, ¿no? Como consecuencia de ello, entonces ya no existe, ¿no?, forma de conservar aquello que pertenecía al Estado, ¿no?, la moral, el derecho, la justicia, y comienza esa situación donde se va manifestando este concepto de globalismo legal, ¿no? Cito el último párrafo, con esto ya concluyo, ¿no? Careciendo de identidad, ¿no?, me refiero en este caso al sujeto, que puede ser sujeto individual o puede ser sujeto colectivo, ¿no?, careciendo de identidad, pierde también su voluntad y por ende su capacidad para decidir. Es entonces el fin de la soberanía, el fin de la legitimidad del derecho y el comienzo del globalismo legal, ¿no? Sin voluntad no hay posibilidad de trazar la línea, es decir, no hay posibilidad de marcar el nomos de la tierra. Gracias.